Muchachos, ¿cómo están? Saludos a todos. Excelente tarde. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes, con estas pláticas de derecho sucesorio que hemos ya iniciado hace algunos días. Vamos a continuar entonces hablando de esta rama del derecho civil, que es el derecho sucesorio. Como siempre, se los platico al momento de nuestras conversaciones, ¿ok? Ya estamos prácticamente en el séptimo capítulo de nuestras pláticas de derecho sucesorio. Por mucho llevamos avanzados, pero recuerden que también lo estamos viendo de una manera sino pormenorizada. Estamos aterrizando todos y cada uno de los puntos más importantes. Hay muchas reglas que podemos estudiar de manera concreta, pero estamos hablando en términos generales cuáles son los conceptos y las particularidades más relevantes en el derecho sucesorio mexicano. Y estamos ahora platicando y dando continuidad a nuestra parte de este curso referente a la sucesión testamentaria. Hablamos de la sucesión testamentaria y el día de hoy vamos a hablar de los testamentos y de las particularidades. En la sesión de hoy vamos a tocar temas muy importantes para todos aquellos que desean conocer del contenido del testamento, qué cláusulas se deben de llevar, qué cláusulas no se deben de poner, en qué casos se puede revocar el testamento, etcétera. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta nueva sesión, a este capítulo séptimo de Derecho Sucesorio, ¿ok? Y vamos a empezar estas pláticas con un tema importante que se llama las sustituciones o los herederos sustitutos. Es importante que todos ustedes sepan que en la vía testamentaria nosotros podemos instituir herederos sustitutos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en primera instancia dejo a una persona como heredero, en caso de que una persona en particular no pueda heredar o repudie la herencia, por alguna razón no puede heredar, me refiero a que pues, fallezca lamentablemente o que se encuentre impedido para heredar, o repudie propiamente por voluntad, es decir, que no acepte la herencia. Si se instituyeron herederos sustitutos, van a entrar y van a alcanzar la sucesión. Y los herederos sustitutos también los tenemos que entender como parte de la institución testamentaria. ¿Qué quiere decir esto? También son herederos siempre y cuando la sucesión los alcance. Si yo cojo como heredero a una persona, a un pariente, a un hermano, por poner un ejemplo, y el hermano repudia o no puede heredar, y en su lugar yo nombré algún heredero sustituto, si él no heredó, entonces tendrán que entrar los herederos sustitutos. La cláusula tendrá que ir redactada, que se designa como heredero al señor Juan Pérez Hernández en su carácter de heredero universal, y en caso de que él no pueda heredar o repudie la herencia, pues entonces entrarán como herederos sustitutos los siguientes. Y pueden ser varios o puede ser uno solo, ¿ok? Puede ser una sola persona como heredera sustituta, quien yo guste, quien yo quiera, puede ser un sobrino, puede ser cualquier persona que no sea pariente, porque también en la sucesión testamentaria puede instituir cualquier tipo de persona, ¿ok? Pero pueden ser un heredero sustituto a la vez o pueden ser varios herederos sustitutos. Es decir, yo puedo instituir como heredero sustituto a una persona en particular o a varias personas quienes heredarán por partes iguales. Por ejemplo, si yo quiero heredar a mi hermano, como estamos comentando, y él no puede heredar o repudiar la herencia, yo puedo dejar como heredero sustituto a Daniel Hernández Ramos, o puedo dejar como herederos sustitutos a 5 personas al mismo tiempo y cada una de ellas heredará en una proporción equitativa, ¿ok? Puedo establecer que todos ellos establezcan o hereden por partes iguales como herederos sustitutos. Es importante. Entonces, si la herencia alcanza estos herederos sustitutos, entonces ellos tendrán que heredar ya sea en el porcentaje que se establezca en el testamento o por partes iguales, si es que no se hace una mención específica, ¿ok? Entonces es importante entender, número uno, si se pueden poner o si se pueden designar herederos sustitutos y tendrán los mismos derechos y obligaciones cual si de un heredero se tratare. Eso no significa que los herederos sustitutos sean equivalentes a la figura del derecho de acrecer. ¿Cuál es el derecho de acrecer? Si yo designo como 5 herederos a 5 personas diferentes, persona A, B, C, D y E, ¿ok? Yo dejé a 5 herederos. En caso de que una persona no pueda heredar o repudie, la porción de esta persona se va a transmitir a las otras 4 personas por partes iguales. Eso es el derecho de crecer. Dejo como herederos a las personas A, B, C, D y E.
En caso de que A no puede heredar, o que alguno de ellos no puede heredar, no nada más A, en caso de que alguna de estas personas no pueda heredar, su porción hereditaria pasará al resto de los herederos por partes iguales, estableciendo entre ellos el derecho de acrecer. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno no puede heredar, su parte la va a transmitir a los demás, y la parte que tenían los demás acrece, aumenta. De igual manera, si dos no pueden heredar, la parte de estos dos pasará al resto de los tres herederos que subsisten por partes iguales, estableciendo entre ellos el derecho de crecer. Entonces, esta figura del derecho de crecer significa que los herederos que designamos al mismo tiempo, si alguno de ellos no puede heredar o repudia, su parte pasará a los otros tres de manera equitativa, y además establecerán esos tres su derecho de crecer. Esto no es lo mismo que la figura del heredero sustituto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una misma línea de herederos, 5 personas, A, B, C, D y E. En caso de que ninguno de estos 5 pueda heredar, ya se termina y se extingue su derecho de crecer, y ahora sí entran los herederos sustitutos. Si ninguno de estos 5 puede heredar, entonces si hay algún heredero sustituto designado, el heredero sustituto o los herederos sustitutos serán quienes adquieran los derechos y obligaciones en la vía testamentaria de herederos o de legatarios, según sea el caso. ¿Okay? Hay algunas instituciones como el testamento público simplificado, que ya no existe, que establece, recuerden ustedes que en el testamento público simplificado se deja un inmueble a una persona en particular. Se puede entender, algunos doctrinarios, algunos jurisconsultos implicaban o entendían ese testamento como una especie de legado, porque el decuyus o el testador dejaba un inmueble a una persona en específico, y el resto de la herencia pues tenía que ser tramitado por el resto de los herederos. Entonces, si una persona en un testamento público simplificado no podía heredar o repudiaba la herencia por alguna razón, eso quiere decir que ese testamento se regía por las reglas de los legados, y entonces si hay algún legatario sustituto tendría que considerarse para heredar esa porción hereditaria en un testamento público simplificado. Sin embargo, pues ya no existe este testamento. Todavía hay algunos por ahí en el mundo jurídico en México que se tramitan ya sea en la vía testamentaria o en la vía judicial, pero son los mínimos, ya no se están haciendo porque ya están fuera de la ley. Y bueno, en ese sentido, pues esa era la regla que existía antes, ¿ok? Ahora, ¿qué clases de substitución, hablando de herederos sustitutos, existen en derecho positivo mexicano? La primera de ellas es la substitución vulgar, que es la lisa y llana, es la substitución vulgar. ¿Eso qué significa? Cuando yo designo un heredero y establezco o me anticipo el supuesto de que ese heredero no pueda heredar o repudie por alguna causa, inmediatamente yo establezco la figura del heredero sustituto. Si A no puede, entonces B. Eso es lo que sucede, y esa es prácticamente la substitución vulgar, ¿ok? Cuando se hace una segunda propuesta de heredero, prácticamente esa es la substitución vulgar. La segunda es la pupilar. Hablamos de la substitución pupilar. Esa es aquella que se hace entre tutores y pupilos, o aquella que se hace entre el testador que tenga a su cargo la patria potestad de un menor, ¿ok? Hablamos de incapaces, naturalmente. Si una persona tiene hijos y naturalmente tiene a su cargo la patria potestad y establece al menor o incapaz como heredero sustituto, pues estamos hablando de una substitución tutelar. Se refiere a aquellas personas que tengan a su cargo la patria potestad de algún menor, porque son menores de edad o incapaces y por razón de parentesco, ¿ok? Y tercera está la cuasipopular, la cuasipopular, no popular, la cuasipupilar, ¿ok? La cuasipupilar. ¿Cuál es la cuasipupilar? Bueno, la cuasipupilar se refiere cuando nombramos o cuando designamos a un heredero sustituto, pero este heredero sustituto es incapaz, pero no es menor de edad. Estamos hablando de alguna persona que es incapaz en términos del artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, algún enfermo mental o que por sí mismo no puede hacer valer sus derechos y sus obligaciones, ¿ok? Hay un cuarto tipo de substitución de herederos sustitutos, y me refiero a la recíproca, ¿ok? La recíproca no es otra cosa, sino que significa que si a su vez yo establezco un heredero y establezco un heredero sustituto, establecerán derechos y obligaciones recíprocas entre el heredero en primera instancia o el heredero primigenio y el heredero sustituto. Es la clásica figura de la sustitución uno por otro.
yo te dejo, tú me dejas, el sustituto del sustituto. ¿Ok? Incluso yo puedo dejar herederos sustitutos en una tercera línea. Si A no puede heredar, entonces hereda B. Y si no hereda B, entonces C. Entonces estamos hablando de una sustitución recíproca. B y C son herederos sustitutos recíprocos. Si uno no puede heredar, entonces heredará. Si el B no puede heredar, entonces heredará el C, esa porción hereditaria. ¿Ok? Cuando un heredero sustituto adquiere la porción de otro heredero que también era sustituto. ¿Ok? Y finalmente tenemos la sustitución indirecta o fideicomisaria. Esto es todo un tema, señores. Hablar del fideicomiso todavía no es una materia de la cual tengamos que hablar, pero vamos a tratar de explicarlo en términos generales para que lo entiendan, porque es una figura bastante útil esto del fideicomiso. Primero que nada, sepan ustedes que a través del testamento se pueden designar o se pueden instituir o se pueden crear fideicomisos. Los fideicomisos son operaciones de comercio en segunda instancia. En tercera instancia, los fideicomisos se regulan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿ok? Y en los fideicomisos hay tres partes: fideicomitente, fideicomisario e institución fiduciaria. Fideicomitente, fideicomisario e institución fiduciaria. El fideicomitente es la persona que va a aportar los bienes al fideicomiso, ¿ok? Yo voy a aportar una cantidad de dinero y la institución fiduciaria, que siempre tiene que ser una institución de crédito o de banco, siempre tiene que ser un banco, va a administrar el patrimonio que le da el fideicomitente, ¿ok? El fideicomitente. Si yo como fideicomitente voy a aportar dinero, fideicomitente lo aporta la institución fiduciaria lo administra y el fideicomisario será entonces el beneficiario, ¿ok? Yo soy fideicomitente, voy a abrir un fideicomiso para los estudios de mi hijo, lo voy a depositar en Bancomer para que cuando él tenga 18 años mensualmente Bancomer pague la colegiatura de mis hijos, y entonces el fideicomisario tendría que ser entonces el beneficiario de ese fideicomiso. El fideicomisario y el fideicomitente en algunas ocasiones pudieran coincidir, pueden ser la misma persona. Voy a crear un fideicomiso donde yo mismo sea el beneficiario para cómodamente en el futuro a lo mejor administrar algún tipo de negocio. El tema es que yo puedo establecer un fideicomiso en el testamento, ¿ok? Y podemos establecer fideicomisarios o beneficiarios sustitutos. Otra vez, fideicomitente aporta los bienes, institución fiduciaria los administra y fideicomisario es el beneficiario. Y puedo establecer fideicomisarios en primer, segundo, tercer lugar, los que yo quiera, ¿ok? Eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, los fideicomisos se pueden entonces instituir en la vía testamentaria. Habrá que hablar entonces del derecho de crecer. El derecho de crecer ya lo explicamos. Recuerden ustedes, vamos a recapitular de nueva cuenta. Si yo establezco 5 herederos A, B, C, D o E y uno de ellos no puede heredar o repudia, la porción de este heredero, como ya hemos mencionado, pasará a los otros 4 herederos y obviamente la porción de los 4 acrece. La porción hereditaria de los 4 acrece. De igual manera, como dijimos, si faltan 2 o 3, la porción de estos 3 acrecentará la porción por partes iguales de los otros 2 herederos, ¿ok? Esa es la institución de el derecho de acrecer en los testamentos, que también se puede establecer de manera concreta, ¿ok? ¿Cuáles son entonces? Vamos a entrar a otro tema importante. Vamos a hablar de las causas que pueden dar origen a la ineficacia del testamento. ¿Cuáles son las causas que pueden hacer que un testamento sea ineficaz? ¿Ok? Recuerden ustedes que existe la teoría, la famosa teoría de las nulidades en cuanto o en torno al acto jurídico. Los elementos esenciales del acto jurídico son consentimiento, objeto y solemnidad. Y como hemos platicado, solamente hay 3 actos jurídicos solemnes en México: el matrimonio, la donación y el testamento, ¿ok? El testamento tiene que cumplir esa forma de revestimientos, de formalidades que le exige la ley para que surta efectos en la vida del derecho. Si el testamento entonces no lleva a cabo o no está revestido de esas formalidades que en derecho positivo mexicano, concretamente en el Código Civil, se establecen para los testamentos, ni siquiera es nulo el testamento será inexistente, ni siquiera habrá nacido la vida del derecho. ¿Por qué? Porque la falta de alguno de estos 3 elementos esenciales o existenciales del acto jurídico, ya sea consentimiento, objeto o solemnidad, dejan o acarrean como consecuencia jurídica automáticamente la inexistencia del acto jurídico, que en este caso sería el testamento. Entonces,
lo primero que tenemos que hablar en cuanto a los testamentos ineficaces es que aquellos que no son solemnes o que no cumplen con las solemnidades que establece el derecho positivo mexicano, pues serán ineficaces porque no cumplen con esas solemnidades. Naturalmente, si no hay consentimiento del testador, si no hay objeto de la herencia, si no hay nada que heredar, pues naturalmente hablaremos de un testamento totalmente ineficaz o inexistente en derecho, ¿ok? Hay algunas particularidades y algunas reglas especiales en cuanto a los testamentos. En primera instancia, cuáles son las cláusulas o cuáles son los acontecimientos que pudieran actualizar la ineficacia de un testamento. ¿Ok? Si yo dejo algún heredero o si yo dejo algún heredero o algún legatario comunicados secretos, o si yo establezco algún heredero de manera secreta o algún legatario a través de comunidades o a través de comunicados, no comunidades, a través de comunicados secretos, pues esta institución automáticamente se anulará. No puedo establecer herederos o legatarios de manera secreta a través de comunicados secretos. Tiene que establecerse claramente en el testamento quiénes son los herederos o quiénes son los legatarios, ¿ok? En segunda instancia, hablamos de los testamentos que fueron llevados a cabo o fueron otorgados con violencia. Si algún testamento fue otorgado con violencia, pues la consecuencia jurídica también será la ineficacia del testamento, ¿ok? Si el testamento o si la materia del testamento se hace o se lleva a cabo el otorgamiento del mismo con dolo o con fraude, también estamos hablando de un testamento que es ineficaz en derecho. Si yo tengo la intención, toda la intención, y ahí es donde entra el dolo, la intención de obrar mal. Si yo tengo toda la intención de defraudar a alguno de los herederos o a alguna persona en particular, pues bueno, ese acto jurídico acarreará la ineficacia del testamento. Como que voy a heredar un inmueble que yo sé que no es mío, ¿okay? Que es de otra persona, pues naturalmente será ineficaz en derecho esa cláusula o ese testamento, ¿okay? Si no es clara la voluntad del testador, al momento en que se redactan los testamentos, el testador no puede ser claro. Por eso es que ya los testamentos que subsisten en la realidad son los testamentos públicos abiertos, que son redactados propiamente y les dan forma a estos fedatarios públicos que conocemos como notarios, que son profesionales del derecho, ¿ok? Pero antes, cuando existían otro tipo de testamentos, como los privados, como los hológrafos, se prestaba, como los públicos cerrados, se prestaba que el testador redactara propiamente estos testamentos, y como no eran abogados, no estaba clara la voluntad del testador y por lo tanto era ineficaz en derecho. Y bueno, pues la quinta, como ya hemos mencionado, la quinta causa que puede ser ineficaz un testamento es que los testamentos no cumplan con las solemnidades. Recuerden que si no cumple con esos revestimientos o formalidades que establece la propia ley para hacer testamentos, pues los testamentos serán inexistentes, ¿ok? Muy importante porque todo el mundo cuestiona en la vida común si podemos privar a los herederos, a los legatarios o a cualquier persona del público en general para impugnar el testamento. La acción que puedan llegar a tener algunas personas, ese derecho público subjetivo que todos los seres en derecho tenemos, todas las personas en derecho tenemos en términos del octavo constitucional, el derecho que tenemos para demandar la nulidad del testamento es imprescriptible. En cualquier momento se puede demandar la nulidad o la ineficacia del testamento. No prescribe. El legislador no puede restringir esta prohibición para impugnar el testamento. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos voluntad y todos tenemos este derecho fundamental para poder impugnar si consideramos que es impropio, que es contrario a derecho un testamento, ¿ok? Revocaciones de los testamentos, jóvenes. Los testadores no están casados con un solo testamento. Todos debemos hacer testamentos si es que todos tenemos patrimonio, pero por seguridad jurídica todos tendríamos que hacer testamento. Entonces, el testamento se puede revocar en cualquier momento. Yo puedo hacer cuantos testamentos yo quiera en vida. No hay una prohibición ni hay un límite expreso. Y la regla, como se los había comentado, es que el testamento novedoso, el último testamento, revoca el anterior. Eso es muy importante. Y hay que establecer una cláusula, que ya lo hacen todos los notarios, en los nuevos testamentos, donde se deje sin efectos el testamento anterior. Generalmente se relaciona en el propio testamento si existió otro testamento anterior y se establece la revocación propiamente. Aunque si no se estableciera el testamento anterior, se daría una revocación tácita, sobreentendida, ¿ok? Si una revocación se hace específicamente a través de una cláusula en el testamento, es una revocación expresa. Pero aunque no ponga esa cláusula, al hecho de que yo haga un testamento nuevo,
Eso significa o implica una revocación tácita sobreentendida, ¿ok? Eso es importante que ustedes lo sepan. Siempre el nuevo va a revocar el anterior. ¿Y cómo sé si una persona otorgó muchos testamentos? Eso ya lo veremos más adelante. Siempre en todas las sucesiones se piden una serie de informes al Archivo General de Notarías, al Archivo Judicial, para ver cuáles hayan sido, o para que esas instituciones nos indiquen cuáles son los testamentos que otorgó el decuyuso en vida y cuál es el nuevo, cuál es el último, ¿ok? Y esto es por lo que se refiere a la ineficacia de los testamentos. Vamos a hablar de otro tema, que es la caducidad de los testamentos. Esto es muy sencillo. La caducidad de los testamentos. ¿Cuándo caducan los testamentos? Cuando las cláusulas del testamento están bien hechas, están perfectamente redactadas, pero ya no pueden surtir sus efectos, o porque ya no hay bienes, o porque las personas que fueron designadas como herederos o legatarios, o albaceas, o tutores, o curadores, ya no existen. Estaba bien hecho el testamento, pero las personas que iban a heredar, ninguna de ellas ya existe, o los bienes que se iban a legar tampoco existen. Entonces tendremos que seguir otro tipo de reglas, si es que hubiera más bienes o más personas establecidas en la sucesión, o que puedan ser establecidas o llamadas a través de la sucesión legítima, ¿ok? Entonces, cuando las personas que son designadas en el testamento como herederos o legatarios o albaceas o herederos sustitutos, todas aquellas personas inmiscuidas o bienes inmiscuidos en el testamento ya no existen, aunque el testamento esté bien hecho, hablamos de caducidad del testamento, ya no puede surtir efectos en la vida legal, ¿ok? Otro tema más, jóvenes. Hablemos de los testamentos inoficiosos. ¿Cuáles son los testamentos inoficiosos? Los testamentos inoficiosos son aquellos testamentos que tampoco podrán surtir efectos, pero por una razón en particular, porque el testador omitió o porque el testador no dejó pensión alimenticia, esta obligación de la pensión alimentística, a algún acreedor alimenticio que tenía la obligación de dejarle alimentos, ¿ok? Entonces, cuando no se deja pensión alimenticia a quien se le deba dejar en la vía testamentaria, de manera específica, entonces hablamos de un testamento oficioso. Algunos ejemplos, como ya lo hemos mencionado, si yo sé que tengo que dejar una pensión alimenticia a los adultos mayores, pues en ese supuesto, si no se las dejo, ese testamento podría ser un oficioso. Si tengo hijos menores de edad o hay menores de 18 años y no dejo pensión alimenticia, en ese sentido también el testamento podría ser inoficioso. Si existe un cónyuge supérstite, ¿quién es el cónyuge supérstite? Otra vez, si yo estoy casado y fallezco y me muero, el cónyuge que queda vivo se le llama cónyuge supérstite. Si el cónyuge supérstite no tiene bienes suficientes para subsistir, y yo no le dejé pensión, pudiera llegar a ser inoficioso ese testamento, ¿ok? Y hay un análisis que hacen también los jurisconsultos y los doctrinarios referente a los matrimonios igualitarios y a la ley de sociedad en convivencia, que recuerden ustedes que la ley de sociedad en convivencia es un antecedente propio remarcado para el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Antes no existía el matrimonio igualitario, me estoy refiriendo al matrimonio entre personas del mismo sexo, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿ok? El antecedente de este matrimonio igualitario, sin lugar a dudas, era la ley en convivencia, ¿ok? Y posteriormente se modificó el Código Civil, se modificó la estructura o se modificó la figura, la institución del matrimonio para que se pudieran casar las personas del mismo sexo. Antes los jurisconsultos y los doctrinarios se preguntaban si aquellas personas que contraían esta sociedad en convivencia pudieran alcanzar derechos hereditarios. Lo cierto es que hoy por hoy ya no necesitamos aclarar esa pregunta, porque ya es clarísimo que sí existe el matrimonio igualitario aquí en la Ciudad de México, y bueno, aunque dos personas del mismo sexo contraigan nupcias por el simple hecho de ser esposos y alguno de ellos no tenga bienes suficientes para subsistir, lo convierte, como están casados, se convierte automáticamente en cónyuge supérstite si fallece el otro cónyuge, y naturalmente existirá un derecho hereditario para recibir una pensión alimenticia. Y si estas personas no reciben esta pensión alimenticia, en ese sentido, pues hablamos de un testamento inoficioso, ¿ok? Tampoco podemos excluir a los acreedores alimentarios del testamento. Es necesario mencionar expresamente quiénes pudieran llegar a ser estos acreedores alimentarios. Y si no los menciono, si se excluyen en el testamento, pudiéramos hablar de un testamento inoficioso que no surtirá efectos legales, ¿ok?
Esto es por lo que se refiere a los testamentos inoficiosos. Es importante que lo sepan porque esto ocurre en la vida diaria y naturalmente se tiene que hacer valer este derecho porque las autoridades jurisdiccionales ante las que se esté tramitando algún proceso sucesorio, pues no pueden saber si hay alguna persona que merezca o no merezca alimentos y por ende no pueden por oficio o ellos mismos saber si se declara o no se declara un testamento de manera inoficiosa, ¿ok? Bueno, aquí dejamos los testamentos inoficiosos, vamos a hablar de las reglas de interpretación de los testamentos. Los testamentos a veces necesitan interpretarse. Antes se aplicaba mucho este cúmulo de reglas para interpretar a los testamentos. Hoy por hoy, como ya los notarios lo redactan, el testamento ordinario que subsiste es el testamento público abierto, pues siguen existiendo este tipo de reglas para interpretar las disposiciones o el clausulado de los testamentos, aunque ya no se apliquen tanto porque ya los testamentos prácticamente se redactan de una manera muy estructurada y muy similar por todos los fedatarios públicos. Pero en caso de que exista una duda en cuanto a la interpretación de alguna cláusula del testamento, existen reglas propiamente señaladas en la ley para poder interpretar estos testamentos. Primero que nada, tenemos que atender siempre, la primera regla para interpretar los testamentos es que tenemos que atender siempre a la voluntad del testador, porque el testador, recuerden ustedes que el testamento es un acto, una declaración unilateral de la voluntad donde una persona establece su última voluntad por causa de muerte. Entonces estamos hablando de la voluntad del decuyos, y si hablamos de la voluntad del decuyos, lo lógico es que la primera regla de interpretación del testamento sea que si hay duda, tenemos que entender o tenemos que asumir o tenemos que imaginar o tenemos que figurar o tenemos que atender a las reglas que impliquen o que sepamos que sean concordantes con la voluntad del testador, ¿ok? ¿Cómo entendemos la voluntad del testador? Doctrinariamente podemos entender de dos maneras la voluntad del testador. Está la voluntad interna o subjetiva. La voluntad interna o subjetiva que se refiere propiamente a la intención del testador. ¿Cuál era la intención del testador al momento de redactar el testamento? Y tenemos que atender siempre la intención del testador para poder interpretar un testamento en caso de que haya duda. Y el siguiente tipo de voluntad para interpretar un testamento es la voluntad objetiva o declarada. La voluntad objetiva o declarada se refiere al contenido literal de las palabras del testamento. Si me cuesta trabajo interpretar la voluntad del testador, entonces tengo que asumir o tengo que abocarme al contenido específico de las palabras insertas en el testamento. A eso se refiere la voluntad objetiva o declarada. Hay que descifrar literalmente el contenido de las palabras que instituyó o que redactó el testador, ahora de cuyo, si está fallecido, al momento de redactar el testamento, ¿ok? Es importante. Entonces, siempre se va a proveer o se va a procurar conservar entonces la voluntad del testador. Esa es otra regla. Siempre para interpretar el testamento, siempre vamos a tratar de abocarnos a la voluntad del testador. Y se pueden aplicar también una serie de costumbres o hábitos siempre y cuando no contravengan el derecho de manera supletoria para poder interpretar estos testamentos, ¿ok? Siempre entonces vamos a atender a la voluntad del testador, a las palabras o al contenido mismo de las palabras. Se pueden aplicar entonces, recuerden ustedes, las costumbres del testador o del decuyos, y también si existe la posibilidad de aplicar alguna ley o alguna cláusula del testamento en beneficio de alguna persona, se tendrá que aplicar esa cláusula si tenemos la posibilidad de aplicarla a beneficio de alguna persona, siempre y cuando no haya controversia. En cuanto se puede beneficiar a una persona, se pueden aplicar reglas especiales en suplencia de la voluntad del testador, ¿ok? Siempre y cuando no haya controversia, ¿ok? Se considera entonces también para interpretar los testamentos, hay que tomar en consideración cuántos bienes hay, la cantidad de los bienes que hay, la cantidad que hay en numerario, cuántas personas, siempre vamos a considerar al número de personas que se establecen. Si el testador dejó un cúmulo de personas o un cúmulo de herederos, entonces podemos aplicar supletoriamente la voluntad del testador, entendiendo que dejó a esos herederos como coherederos por partes iguales, a lo mejor de la porción hereditaria o de la totalidad de sus bienes, ¿ok? Entendemos también
que si hay duda en las personas, recuerden que los parientes más cercanos, excluyendo los más lejanos. Siempre hablamos de parentesco, se dará preferencia a los parientes. Y si se refiere, si a lo mejor tenemos duda y se señaló alguna persona en específico en el testamento, para dejar algún bien en específico sin señalar específicamente que es un legado, pues entenderemos de manera supletoria que es un legado. Si el testador se refirió al momento de redactar a una persona en especial, podemos aplicar de manera supletoria las reglas del legado, ¿ok? Si hay un nombramiento colectivo de herederos, repito, podemos hablar de una institución hereditaria por partes iguales, en primer lugar, y no como herederos sustitutos, si es que no se señalaron. En primer lugar, recuerden que están los herederos primigenios, y si no hay herederos primigenios, se aplicarán los herederos sustitutos. Estas son las partes o las cláusulas o las maneras de interpretar algún testamento, ¿ok? También podemos aplicar el conocimiento o estas reglas de interpretación para poder establecer si los herederos heredan por partes iguales o tienen ellos derecho de acrecer. Si simplemente se designan 5 personas sin especificar porcentajes, puedo entender que A, B, C, D y E heredan por partes iguales. Si no se menciona que tengan derecho de acrecer, pues podemos entender que la voluntad del testador, si es que no dejó herederos sustitutos, es que si 1 o 2 o 3 no pueden heredar, la porción hereditaria de ellos se transmite a los demás para que hereden por partes iguales, estableciendo entre ellos el derecho de acrecer. Que la porción hereditaria de los que no pudieron o repudiaron pase a los demás y acrezca la porción hereditaria de los demás, ¿ok? En los temas de dilación, que es el llamamiento propiamente a los parientes, también recuerden ustedes que cualquier pariente que se considere con derecho, si es que no está especificado en el testamento, puede acudir ante notario o ante juez para hacer la famosa delación, que es el llamamiento a herederos o la apertura propiamente de la sucesión, ¿ok? Pero bueno, esto es implícito. Si una persona fallece y las personas que están a su alrededor conocen el contenido del testamento, pues las personas que ya saben que son herederos serían las que tendrían que propiamente abrir la sucesión o tramitarla, ya sea ante notario o ante juez, ¿ok? Y con eso podemos concluir nuestra sesión del día de hoy, nuestro séptimo capítulo de derecho sucesorio. Ya no estamos muy cerca del final, más bien estamos cada vez más cerca del final de estas pláticas, no estamos muy lejos del final. Y en la próxima sesión vamos a hablar de algunas figuras que se puedan reconocer en la vía testamentaria, como reconocimiento de hijos, como la tutela testamentaria, y a eso nos vamos a referir. Espero que alcancemos a ver el albacea, que es toda una institución que tenemos que referir en las sucesiones y que vamos a estudiar de manera personalizada y concreta en esas sesiones. Pues me da mucho gusto saber de nueva cuenta de ustedes. Ya saben que todas las dudas me las pueden hacer llegar a través del canal, a través de los medios que ya conocen, a través del correo electrónico, a través de un mensaje de texto, y sigo a sus órdenes. Me da muchísimo gusto, cuídense y nos vemos en la próxima sesión. Saludos a todos.